Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Mm, Vamos a ver, algo pasa que no escucho a nadie, denme un segundito. Ahora sí, hablen otra vez. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, está? Ahora, buenas tardes. hola Marta, buenas tardes, pura vida. ¿Todo bien, profe, por dicha? Qué dicha, me alegra mucho. Andrea, ¿todo bien? Todo bien, profe, gracias a Dios. Qué dicha, también me alegra mucho. Cindy, Hola, profe, buenas tardes. pura vida, Cindy. ¿Todo bien, profe? ¿Usted? Bien, gracias a Dios. Full de trabajo, Cindy, estos días. Sí, profe. Me lo puedo imaginar. Bastante. Qué loco, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay trabajito, es lo más importante. Bueno, vamos a ver. Dice que la semana pasada, vamos a ir marcando aquí en esta lista. Estamos, está Cindy, 17, ajá. Cindy, Marta, Andrea. Ok. Ujú. Dice que la semana pasada habíamos trabajado hasta el régimen del Islam y que tenemos que arrancar con los ejemplos del islamismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Correcto, profe, profe. así. Ok, muy bien. Vamos a ver, entonces. mm, ¿Pudieron imprimir el folleto? El 2. Sí, Genial, Sí, genial, que he dicho. Eso es buenísimo. Tener el folleto es buenísimo porque, chiquillos, estudiar con material digital es muy pesado. Eso es muy cansado. Ujú. Ok, acá lo tenemos. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Me indican si tienen el folleto. No. ahí, profe. Ok, Profe, a veces se le pega un poquillo y dice el ancho de la banda es un poco, no sé, ok, pequeño o algo así. ok. Voy a ver si voy a comprar. Ajá, aquí me sale. Eh, Voy a conectarme al otro internet. Deme un segundo. Listo, ya estoy conectada con el otro internet. ¿Qué les parece ahora? Sí, profe, ya sí va fluido. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Voy a devolverme acá un momentito, otra vez, ¿verdad? Como hago siempre, principalmente en estas primeras clases, para ubicarnos nuevamente. Estamos trabajando lo que son la primera unidad, que se llama Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Vimos lo que fue conceptos básicos, ¿verdad? O conceptos importantes, donde hablamos de régimen político, dictadura, autoritarismo e ideología. Luego vimos regímenes políticos del mundo, o es lo que estamos viendo, los regímenes políticos en el mundo, donde hablamos de la democracia y hablamos un poquitito de las características o lo que tiene que existir para que haya una democracia.
Estuvimos viendo los líderes democráticos, o sea, las biografías de los líderes democráticos. Hablamos de Mikhail Gorbachev en Rusia, hablamos de Nelson Mandela en Sudáfrica y hablamos de Aung San Suu Kyi en Myanmar, antigua Birmania. ¿Ok? Entonces, esos tres son representantes o líderes democráticos. Luego hablamos de la dictadura, vimos las características de una dictadura. Dijimos que los tipos de dictadura no nos entran para efectos de examen. Vimos los ejemplos de dictadura donde hablamos de la Alemania nazi, la biografía de representantes de la dictadura, donde vimos la biografía de Adolfo Hitler y la biografía de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, acusado por la masacre del Perejil, ¿verdad? Contra los haitianos. Luego vimos lo que es unipartidismo, un tipo de régimen político muy similar a lo que es una dictadura, ¿verdad? La diferencia es que en un unipartidismo tenemos división de poderes, tenemos una organización institucional en el país donde se aplica ese unipartidismo, ¿ok? Sin embargo, todo el poder se va a concentrar hacia una sola persona. Tal es el caso de Nicaragua, por ejemplo, o Venezuela, que a pesar de que pensamos que son dictaduras, no son dictaduras como tal porque existe una organización institucional. O sea, existen tres poderes del Estado, existe una constitución política, existen elecciones populares. Por lo tanto, no es catalogado como una dictadura. Luego vimos por ahí las características del unipartidismo y vimos los ejemplos del unipartidismo, donde hablamos de Cuba con su representante Fidel Castro. Hablamos de China con su representante Deng Xiaoping. Luego vimos el régimen político populista, donde dijimos que este régimen político atrae a todas las masas, ¿verdad? Para que sea un populismo debe de contar con la aprobación de todas las masas, entendiéndose masas como grupos humanos, ¿verdad? Que se dedican a una cierta cosa o que tienen ciertas características en común. Qué sé yo, los agricultores, los artesanos, la parte industrial, todo ese tipo todos los grupos de un país tienen que apoyar a este populista. Luego vimos las características del populismo y hablamos de la biografía de este representante que es Juan Domingo Perón. ¿Ok? Y dijimos que esto a su vez, debido a su apellido, se le conoce como peronismo o justicialismo. Aquí es donde estuvimos viendo el tema de el islamismo. Estuvimos diciendo que el islamismo, además de ser un régimen político, pues es una religión que existen, bueno, dentro del islamismo, el dios es Alá, el profeta es Mahoma, su libro sagrado es el Corán, su ley es la Sharia, su lugar sagrado es la Meca. Y existen dos grupos, o por lo menos los más relevantes, en lo que es el régimen político islámico. ¿A qué me refiero con dos grupos? Bueno, dijimos que teníamos a los chiitas que tienden a separar la religión de la política. No quiero decir que no sean religiosos, sí son religiosos igual que cualquier islámico. Sin embargo, en la parte chiita cuentan con una constitución política, desapegan sus prácticas en cierta medida del libro sagrado, ¿ok? A tal punto que, por ejemplo, países chiitas incluso tienen mujeres líderes políticas. En la parte de los sunitas es 100% radical, 100% apegado a lo que dice el Corán. Entonces, en los países donde los islámicos son sunitas, ni siquiera va a haber una constitución política. Se podría decir que la constitución política es el libro sagrado, ¿verdad? O el Corán. ¿Ok? Dijimos que esto, pues más que todo, aplica para países árabes, o lo que se conoce como Medio Oriente.
Y que en cuanto al régimen político, como les indico, se divide, ¿verdad? Hay países que son sunitas, hay países que son chiitas. Estuvimos viendo las características del Islam y quedamos en empezar a ver los ejemplos del islamismo. Hasta ahí había llegado, ¿verdad, muchachos? Sí, hasta ahí. Excelente. Hola, Eric, buenas noches. Hola, profe. Pura vida. Por allá. Eso, buenísimo, me alegra mucho. Ok, entre los ejemplos del islamismo y chiquillos ahí, podemos entender musulmanes también como el islamismo, ¿verdad? Porque a veces tiene que confundirnos eso. Hay ciertas características que tienen los musulmanes eh, que no son 100% apegadas al islamismo. Sin embargo, para efectos de examen y evitarnos un enredo, una confusión o un abordaje más profundidad que no va a ser necesario, lo vamos a entender igual como los musulmanes. Entre estos países del régimen político islámico vamos a tener a Palestina, vamos a tener a Pakistán y vamos a tener a Arabia Saudita, ¿ok? Y de una vez le van a poner acá al ladito en sus folletos. Palestina, sunita. Ujú. Pakistán, chiita. Arabia Saudita, sunita. Sí queda bien comprendido a qué me refiero con que unos países practican o su práctica es sunita y otros su práctica es chiita. ¿Sí queda claro la explicación? Chicos, Profe, si puedes hacer ahí como tal vez un resumen, algo rápido. ok, genial. Sí, sí, muy bien. Entonces, decimos que cuando hablamos de los sunitas, son el grupo político, o sea, son el grupo de islámicos que está 100% apegado a la religión. ¿Ok? Vamos a ver, creo que por acá está. Ajá. Existen variedades diferentes del islamismo. ¿Ok? Entendido el islamismo como un régimen político, pero también como una religión. Entonces, existen variedades diferentes del islamismo. En algunos se combinan elementos de la religión con las democracias modernas. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos por decir que estos son los chiitas. Ajá. ¿Y qué significa esto? Entonces, que estos países que son de carácter chiita, estos países que son de carácter chiita, pueden ser países democráticos perfectamente bien, se van a desapegar del libro sagrado. Vuelvo y repito, no quiero decir que no son religiosos, sí son religiosos, pero no van a, digamos, administrar su país en base a lo que dice el Corán. Dime, Andrea. Profe, es que vieras que el internet me sacó de la clase, entonces cuando estaba diciendo eso, de que Palestina es sunita y Ajá. Pakistán chiita y todo eso, no sé qué seguía. Ok, ya Entonces casi. sí. Ujú. No, ya Ah, casi lo bajo porque bueno, fue que me devolví un momentito.
Ah, bueno, está bien, profe, ¿qué ha dicho? Ok, ok. Ok, entonces, como les decía, los chiitas son ese grupo de islámicos o musulmanes que en sus países em, incluso aplican sistemas democráticos, ¿ok? La administración de sus países son de carácter democrático. Por ejemplo, el Corán dice que las mujeres no pueden salir solas de sus casas, tienen que salir acompañadas de un hombre, sea su papá, su hijo, su esposo, quien sea, pero tienen que salir acompañadas de un hombre. El Corán dice, por ejemplo, que las mujeres no deben estudiar más allá de la primaria. O sea, solamente se tiene derecho a estudiar hasta la primaria. ¿Ok? Por lo tanto, son regímenes o países en donde se da una opresión grande a lo que es el sexo femenino, ¿verdad? O una discriminación, como quieran llamarlo. Entonces, estos países que son 100% radicales, se apegan al libro, al Corán, y así administran. En estos que estoy mencionando, que son los chiitas, ellos incluso tienen mujeres que son líderes políticas, ¿verdad? Mujeres que han luchado por desapegar la administración política o eh, desapegar el gobierno o la forma de administración pública de estas características tan radicales como las dice el Corán. Entonces se han adaptado a sistemas democráticos en donde se cuenta con una constitución política, se cuenta con una división de poderes, no hay discriminación hacia las mujeres, hay derechos y toda esta serie de características que se le atribuyen a los regímenes políticos democráticos, ¿ok? Vuelvo y repito, no quiero decir que no son religiosos, sí, siguen siendo religiosos, siguen creyendo en Alá, siguen creyendo en el Corán y todo el asunto, pero en su país no van a aplicar lo que dice el Corán. ¿Okay? Van a tener una constitución política y una democracia tal cual nosotros la conocemos. En el caso de los países sunitas, los sunitas sí son 100% apegados al Corán. Por eso es que ahora, no sé si ustedes se acuerdan, hace poquitito, que los talibanes tomaron Afganistán otra vez cuando Estados Unidos se retiró, cuando Estados Unidos se retiró, los talibanes tomaron Afganistán. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si se acuerdan viendo las noticias que la gente salía huyendo la gente quería salir huyendo de Afganistán, se subían en los aviones, se tiraban, hacían un montón de cosas porque los regímenes políticos son muy drásticos. Y por ejemplo, ya en Afganistán se le había otorgado a la mujer. Denme un segundito nada más, chicos. Listo, ya volví. Entonces, en los países sunitas, como les estaba diciendo, poniéndoles el ejemplo del Corán, de Afganistán, cuando fue tomado por los talibanes es un grupo sunita, ¿ok? Es un grupo islámico sunita. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los talibanes? Tomar el gobierno de Afganistán y la forma de administración pública, la forma de administración de Afganistán iba a ser en base al Corán. Por eso no, se retrocede de verdad a esa particularidad que
discriminatoria, digamos, en muchas cosas. ¿Ok? Entonces, esos serían los sunitas. Como les decía, hay países que son de administración sunita, hay países que son de administración chiita, como los que estábamos viendo acá, que estábamos mencionando. Entonces, Palestina sunita, Pakistán chiita y Arabia Saudita sunita. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces tenemos Palestina como ejemplos del islamismo, ¿ok? Su nombre real es Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza. Es una organización administrativa autónoma que gobierna desde 1994. Fue establecida por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y el gobierno de Israel como una entidad transitoria por cada 5 años, mientras se negocia la la situación del territorio ocupado actualmente por Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver aquí. Vamos a irnos un momentito a Palestina. Ojalá que no caiga ningún bombardeo, ¿verdad? Porque vamos para allá. Ujú. Vean acá donde tenemos, bueno, reduzcamos un poco. Por acá tenemos Europa. Ujú. Por aquí tenemos África. Aquí de este lado tenemos Asia. Y por acá tenemos lo que conocemos como Medio Oriente, que es la península arábiga o Arabia Saudita. Acá es donde crece el Islam, aquí es donde nace el Islam, ¿ok? Por aquí tenemos una ciudad que se llama La Meca. Vamos a ver si de alguna forma lo abrimos que se vea. Aquí está la Meca. Aquí es donde nace exactamente el Islam, ¿ok? En Arabia Saudita. Todo ese islamismo el islamismo surgió más o menos hacia 1200, 1300 aproximadamente, el año 1200, 1300 por ahí. No, antes. No, estoy mintiendo antes. No, perdón, ya me acordé. Hacia el 600 después de Cristo es que nace el islamismo. Este islamismo se corre o se expande por la parte por la parte sur de Asia, por la parte, no, la parte este, oeste, de puña más perdida, la parte oeste de Asia, la parte norte de África, sube hacia la península ibérica y así es como se da esa expansión del Islam. ¿Qué es lo que sucede entonces con este conflicto que estamos mencionando aquí? Resulta ser que después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que se rescata a todos los judíos del Holocausto, de las cámaras de concentración, producto de la dictadura nazi, la ONU dice, ¿y ahora qué hacemos con todos estos judíos? ¿Ok? Entonces deciden volverlos o enviarlos a su tierra, ¿verdad? ¿Cuál es su tierra? Aquí, Israel, Jerusalén, donde se da cristianamente el nacimiento y la muerte de Jesucristo y todo el asunto, ¿verdad? Esto es Palestina. Todo esto que tenemos acá es Palestina, ¿ok? Palestina fue un territorio que siempre estuvo bajo el dominio de Inglaterra, ¿ok? Fue una colonia de Inglaterra. Entonces, Palestina siempre luchó por conseguir su independencia de Inglaterra o conseguir su liberación del dominio inglés y lo logran. Pues resulta ser que luego vienen y le acomodan a los judíos aquí, ¿ok? Porque le vuelven a los judíos a lo que se supone que es cristianamente lo que es la tierra de ellos, ¿verdad? Que es donde está Tierra Santa y todo el asunto, ¿ok? Entonces vean aquí donde tenemos Israel y Jerusalén. Resulta ser que acá hay un territorio bastante lleno de riquezas en petróleo, en minerales, en otros elementos, ¿verdad? Que son bastante valiosos. Y
Estados Unidos siempre anda por ahí metido, ¿verdad? Viendo a ver qué beneficio saca de acá. ¿Quién apoya a Israel? Lo apoya Estados Unidos, ¿ok? Y por acá, los grupos radicales. Estados Unidos siempre está atacando a Palestina por medio de Israel. O más bien, Israel siempre ataca a Palestina apoyado por Estados Unidos, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama como lo que acabamos de ver acá, que dice Organización para la Liberación de Palestina, OLP. ¿Por qué? Porque siempre han tenido que luchar primero del dominio de los ingleses y ahora pues de los ataques que generalmente le hace Israel a Palestina. ¿Se acuerdan el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos? Cuando derribaron las Torres Gemelas, que fue un ataque por parte de estos grupos radicales islámicos, ¿ok? En contraparte o en respuesta a los ataques que Israel siempre le está haciendo por parte de Estados Unidos. Entonces ustedes me dicen, profe, pero ¿cómo? Si fue el ataque de los Estados Unidos, sí, porque Estados Unidos es el que respalda a Israel. ¿Ok? Entonces, primero ha luchado Palestina siempre por la liberación de los ingleses y ahora lucha también por los ataques de los Estados Unidos o de Israel. Palestina e Israel fueron delimitados geográficamente en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, pero por razones político-militares se empujó a Palestina a convertirse en un territorio rotativo. ¿Por qué dice que se empujó a Palestina a convertirse en un territorio rotativo? Porque, como les decía, se empujó, o sea, todo esto le pertenecía a Palestina y lo hicieron correrse para atrás. ¿Para qué? Para dividir aquí y que esto le quedara a Israel y esto le quedara a Palestina. Lo cual lo imposibilita para ser reconocido como un Estado. Actualmente es escenario de los más violentos ataques de Israel, el cual busca ocupar los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Y son sunitas, ¿verdad? Su forma de administración es 100% apegada al Corán, ¿ok? ¿Sí queda claro cómo está el asunto de Palestina? Sí, profe. Profe, sí. Muy bien. Entonces nos vamos para Pakistán. Sí me está funcionando bien el internet en cuanto a el pase que hago a Google Earth y después al folleto. ¿Sí se conecta bien? Sí, profe. Ok, muy bien. Pakistán. ¿Qué pasa con Pakistán? Vamos a buscar a Pakistán aquí. Bueno, ya vimos dónde está Jerusalén, dónde está Palestina. Ok, veamos aquí Pakistán, donde lo tenemos de este lado. Y dice que Pakistán se conoce oficialmente como la República Islámica de Pakistán. Es el sexto país más poblado del planeta. Ojo, ¿verdad? O sea, no es tan chiquitico como pareciera. Es el sexto país más poblado del planeta y la mayoría de ellos son musulmanes. A lo largo de su historia, Pakistán ha tenido una cantidad importante de dictaduras militares. ¿Ok? Actualmente ejerce un poder de facto, recuerden que un poder de facto es un poder por acuerdo, en los territorios occidentales de Cachemira, la cual disputa con la India. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tenemos la India, por aquí tenemos Cachemira, que es un territorio que siempre están peleándose por gran cantidad de riquezas también que tienen. Recuerden que estos países no se enfrentan háganla por aquí. Estos países no se enfrentan por un desierto que no tenga nada que ofrecerles, ¿verdad? Siempre se enfrentan por lugares que tengan grandes riquezas. Y aquí lo que sucede es que tenemos
gobierno de corte chiita, o sea, un gobierno más desapegado de lo que es el libro sagrado. Por otro lado, tenemos Arabia Saudita. Cuando hablamos de países en donde tenemos un régimen sunita, prácticamente podemos pensar en una dictadura, ¿verdad? Eso es así. Es un solo gobierno. De hecho, en Arabia Saudita hay un rey todavía en la actualidad, ¿verdad? Hay una monarquía. Entonces, podemos pensar o podemos imaginarnos una dictadura en un país de estos, ¿de acuerdo? Dice que aquí es exactamente donde nace el Islam, o el islamismo. Aquí es donde se encuentra la Meca, aquí es donde nació Mahoma, aquí es donde donde Mahoma escribe el Corán y demás. En Arabia Saudita lo que tenemos es una monarquía fundamentalista religiosa que nace con estas características en 1932. Una monarquía nos referimos a un reinado, ¿verdad? Su dominio está en manos actualmente de la dinastía de la familia saudí. Es identificado como la cuna del Islam. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace el Islam, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar hace un momento. Y basa todo su ordenamiento en la ley del Corán y el Suní. ¿A qué se refiere con todo su ordenamiento? A toda su administración pública. Lo pueden poner aquí, ¿verdad? Ajá. Basa todo su ordenamiento en la ley del Corán y el Suní. En este régimen es de vital importancia la figura del rey, el cual nombra a los ministros y los consejeros consultivos, diplomáticos, oficiales, gobernadores y municipios. Eso no es tan importante porque no nos lo van a preguntar en el examen, pero sí es muy importante tener claro que es bajo una figura de un rey, ¿verdad? Una monarquía. Este rey es designado por sucesión, como todas las monarquías, ¿verdad? Y es elegido por el propio rey saliente. No cuenta con parlamento, o sea, no cuenta con una asamblea legislativa, no hay partidos políticos y las organizaciones gremiales son ilegales. Por eso les mencionaba yo a ustedes que pensar en un país islámico que sea administrado o gobernado bajo la forma sunita va a ser básicamente lo mismo que una dictadura. ¿Ok? Vean que no cuenta con un parlamento, no hay partidos políticos y cero organizaciones gremiales, ¿verdad? Y el que no le gustan las cosas, mejor que se quede calladito. ¿Ok? ¿Queda claro cómo funciona entonces eso de los chiitas y los sunitas? ¿Queda claro, chicos? Sí, Ok, muy bien. Ujú. Nos vamos a ir a los representantes de estos países entonces y vamos a empezar con Benazir Bhutto. Aquí vamos a hacer una corrección porque el nombre está mal escrito. Se llama, vean que hay que darle como vuelta a esto, ella se llama Benazir, ay, no puedo. Vamos a ver si puedo ponerlo aquí. Ajá. Benazir. Benazir Bhutto. Vean que incluso ella, a pesar de ser de un régimen islámico, ¿verdad? Ella, a pesar de ser de un régimen islámico, pero digamos que ya un poco más tendiente a una democracia moderna, aún así ella usa no me acuerdo exactamente cómo es que se llama ahorita, pero su cuestión en la cabeza, ¿verdad? Pues recuerden que ellos andan básicamente tapados y todo el asunto, ¿ok? ¿Qué es importante aquí, chiquillos? Recuerden que yo les mencioné que
a veces nos ponen a identificar a esos representantes, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer la cara de ese representante, su nombre y a qué lugar pertenece o a cuál régimen político pertenece. Entonces, Benazir Bhutto es de Pakistán. Le van a poner por aquí también Pakistán. ¿Ok? Por favor. Ujú. Ok. Benazir Bhutto es una política pakistaní, como lo mencionamos, de Pakistán. Pakistán es chiita, lo pueden anotar acá también, es chiita. Ujú. Ahí no es con ese. Okay. Ah, ya no me acuerdo. No, con C. Es chiita, ¿ok? Y ella es una política que es una mujer que lideró movimientos que se enfrentó a diferentes circunstancias, a diferentes grupos, a su régimen político, incluso para liberar a Pakistán de ese dominio sunita y convertirlo a un régimen chiita en donde se adapte a una democracia. Entonces vean lo que dice acá. Luchó contra el régimen militar de su país y se convirtió en la primera mujer dirigente del mundo musulmán. Imagínense ustedes nada más. Al ser elegida primera ministra de la República de Pakistán en 1988. Vean que esto no fue hace 200 años, ¿verdad? Esto fue hace 30 años, básicamente. Y al ser elegida primera ministra, ¿qué significa primera ministra? Es lo que nosotros conocemos como presidente. Imagínense el reto que pudo haber sido eso para esta mujer. Dice, cargo que desempeñó entre 1988 y 1990 y posteriormente entre 1993 y 1996 tras ser reelegida. ¿Ok? Vean si fue exitosa la mujer que incluso fue reelecta para una segunda representación. Desalojada del poder bajo acusaciones de corrupción, regresó a su país en el 2007 tras un largo exilio y presentó su candidatura a los comicios en el 2008, pero fue sentenciada en plena campaña electoral, ¿ok? Entonces, vuelvo y les repito, chicos, no les van a preguntar a ustedes cuándo fue reelecta o cuándo fue su periodo presidencial o qué fue por qué fue castigado, cómo fue que la enviaron al exilio, no, eso no se los van a preguntar. Ustedes lo que tienen que saber es que Benazir Bhutto fue una representante de Pakistán y que fue una mujer líder que convirtió su país a un régimen democrático, ¿ok? Como les digo, sin dejar de ser religiosos, porque los musulmanes son sumamente religiosos, ¿verdad? Sin dejar de ser religiosos, pero liberó a su país de la opresión, como les digo, de una dictadura para convertirlo a un país democrático en donde una mujer es su máxima representante. ¿Ok? Yasser Arafat es otro líder de Palestina. Él sí es un líder sunita, vamos a ponerle aquí, Palestina, líder sunita.
¿ok? Palestina, líder sunita. Él es el que ha liderado todos esos grupos en Palestina, todos esos enfrentamientos y todas esas luchas que se han dado en Palestina en torno a la liberación de Palestina, primero de los ingleses y posteriormente, ahora, de los ataques de Israel. Dice que es un líder nacionalista palestino, que estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, pero eso no nos interesa, no nos lo van a preguntar. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Yasser Arafat participó en el incipiente movimiento palestino. Vean que aquí nos llevan a el final de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea la ONU y mandan a los judíos para Israel. Participó en el incipiente movimiento palestino que aspiraba a construir un Estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina. ¿Ok? Véanlo acá. Gran Bretaña sobre Palestina, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. ¿Ok? Se unió en 1944 a la Liga de Estudiantes Palestinos, de la cual fue presidente de 1952 a 1956. Entonces, como les digo, un líder palestino, ¿verdad? Que principalmente ha luchado por liberar a su país de esta opresión, ¿verdad? Primero de este dominio inglés y luego de los ataques que realiza Israel. Recuerden que quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados, ¿verdad? Entre los que está Estados Unidos y los países europeos. Después de que se gana la Segunda Guerra Mundial, es que se crea la ONU. ¿Quién creó la ONU? Los países vencedores, por supuesto, ¿verdad? Entonces, los países europeos y Estados Unidos. Por esa razón deciden enviar a los judíos a Palestina, correr a Palestina, hacerla un poco para adentro y acomodar a los judíos ahí donde está Tierra Santa, donde está Israel y donde está Jerusalén. ¿Ok? Sin embargo, Yasser Arafat dice, bueno, si tenemos que convivir está bien, pero convivamos como la gente, convivamos a la buena, convivamos bien. Y los judíos y los Estados Unidos no están como muy de acuerdo con ello, ¿verdad? Entonces, todavía hasta la actualidad, como les decía ahora hace un rato, todos los ataques que le hace Israel a Palestina, todos los bombardeos a la Franja de Gaza, a Cisjordania, que son territorios palestinos, los hace Israel apoyado ¿por quién? Por los Estados Unidos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Mi Marta, parte ¿qué sí. se me hizo? Marta, Cindy, Eric. Profe, mi parte sí. Ok, muy bien. Bueno, con eso terminamos este primer folleto, chicos, con el régimen político islámico y con sus representantes, con Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Ok, entonces ya vimos en grandes rasgos lo que son los regímenes políticos en el mundo y los regímenes políticos en el mundo que les van a entrar a ustedes en el examen. ¿De acuerdo? Más adelantito vamos a ir viendo exámenes para que ustedes vayan viendo más o menos las preguntas. Sin embargo, voy a buscar uno en este momento. Vamos a ver, abramos este. Vamos a ver cómo puede venirnos una preguntilla por aquí. ¿Están listos, chicos? Vean esta pregunta que está acá, para que se tomen una idea de cómo es que
preguntan esto. Léanla y me dicen cuál creen que es la respuesta correcta. Profe, para mí es la A. Ay, perdón, tenía el micrófono silenciado. Vamos a ver, sí, correcto, es la A, ¿verdad? Vean que aquí nos está hablando de, vamos a ver, de valores, ¿verdad? De derechos que todos deberíamos de tener, de la opresión a la que han estado sometidos generalmente los países en el mundo, ¿verdad? Principalmente las colonias, los países pobres, ¿verdad? Porque los países ricos, las grandes potencias, todo lo han visto muy bien, les ha ido muy bien, todo lo han querido dominar sin ponerse un momento a dar un beneficio a estas colonias, ¿verdad? No todo ha sido explotación, todo ha sido abuso, ¿ok? Entonces él lo que hace es en este discurso, Yasser Arafat, ¿verdad? Que es de quien estábamos hablando, lo que hace es con este discurso tratar de concientizar a la gente, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Y en efecto, si lo deducimos a la respuesta, dice, en el texto anterior permite reconocer que Yasser Arafat procuraba fomentar la práctica de valores fundamentales para el desarrollo de las naciones. Excelente, muy bien. Y vean que acá lo dice, ¿verdad? Yasser Arafat, discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, fue un discurso que Yasser Arafat se echó ahí, en la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Nelson Mandela. Leamos esta, porfa. Ok. Aquí tenemos una respuesta de Cindy. Vamos a ver. Chicos, ¿están de acuerdo? ¿Alguno? Que le aporte a Cindy. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué se me hicieron? Vamos a ver, por aquí tenemos otra respuesta. Excelente, muy bien. Gracias, Marta. Gracias, Cindy. Sí, en efecto, la respuesta correcta es la de verdad. Vean que como yo a ustedes les digo, esto no es una cuestión de memoria, ¿verdad? Esto es una cuestión de análisis,
Debemos de conocer qué fue lo que hizo cada persona, debemos saber a qué país pertenece esa persona. Reconocer su imagen también es importante porque por lo menos en este examen, eso es lo que estoy buscando, veo que no hay ninguna pregunta como de reconocimiento. Sin embargo, puede pasar que sí nos salga alguna, ¿verdad? Vamos a ver en este otro que acabo de abrir. No, en este tampoco. Más que todo en unos que son más viejitos salía ese tipo de práctica, ¿verdad? Em, pero es importante recordar eso. Y vean que, como les digo, es puro análisis, ¿verdad? Nada de memoria. Ok, nos vamos al folleto número 2, en donde vamos a ver los tipos de regímenes políticos democráticos. Nada más denme un segundito para contestar un mensajito, un momento. Listo, chicos, vamos a los tipos de regímenes políticos en el mundo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vean las características que tenemos con respecto a los regímenes políticos en el mundo. Y yo les voy a pasar a ustedes como un esquemita o, si ustedes recuerdan, en los temas que habíamos visto la vez pasada o en la primera clase, habíamos visto esto. ¿Cuáles son los tipos de regímenes políticos democráticos que vamos a ver para efectos de examen? Vean que los tenemos acá. Ay, no, este es el estudios sociales, perdón. Ujú. Aquí, ok. Este es el primer tema con el que estamos trabajando, ¿verdad? Y vean que aquí tenemos, bueno, ya la democracia, la dictadura, el unipartidismo, el populismo, el islamismo, ¿qué es esto que acabamos de ver, verdad? Todos los países, los regímenes políticos y los líderes de cada país. Ahora vamos a ver este tema que dice tipos de regímenes políticos. ¿Cuáles son los tipos de regímenes políticos democráticos que existen? O por lo menos que vemos para efectos de examen, el federalista, el parlamentario, el presidencialista y el monárquico. En cuanto al federalista, vamos a hablar de Estados Unidos de América, de Alemania y de la India. En cuanto al parlamentario, vamos a ver Inglaterra e Israel. En cuanto al presidencialista, vamos a ver Costa Rica, Uruguay y Chile. Y en cuanto al monárquico, vamos a ver a España e Inglaterra. Eso es lo que vamos a ver aquí en este folleto número 2, como ustedes lo pueden ver aquí, federalista, Estados Unidos, Alemania y la India. De ahí pasamos al parlamentario, donde vamos a ver Inglaterra, Israel, luego el presidencialismo, donde vamos a ver Uruguay, Chile, Costa Rica, y por último el monárquico, donde vamos a ver a España e Inglaterra. Y luego vemos ideologías políticas para terminar con la primera unidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren tener una organización en su cabeza de cómo es que va esto, váyanse aquí y véanlo de esta forma, háganse un esquema de esto. ¿Ok? Va a ser más fácil para efectos de estudio. Yo por ahí más adelante les voy a ayudar también un poquitillo con eso. Pero si ustedes quieren llevar un orden en sus cabecitas, vean que ustedes aquí pueden ir viendo todo lo que hemos ido trabajando, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. ¿Están conscientes de el mensaje que se les envió con respecto a la inscripción de los exámenes?
¿Leyeron bien el mensaje que les mandó el instituto? Que ya está la fecha de exámenes, de inscripción de exámenes para enero, ¿verdad? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿y los exámenes cuánto cuestan? 8,000 colones cada uno. Ok. Ujú. Ok, vamos a ver entonces, dice, la democracia es una forma de gobierno que podríamos pensar que tiene vida propia. Esto esto porque son los ciudadanos los que por medio de los diferentes mecanismos, los que van modificando, actualizando, cambiando y transformándola a través del tiempo. Ok, ¿qué es lo que sucede con una democracia, chicos? Generalmente pensamos que una democracia es ir a votar, es ir a emitir un voto y ya, somos un país democrático porque vamos a emitir un voto. No, eso no es así, chicos. Una democracia es una serie de características, una serie de conceptos, es una serie de condiciones para las personas que viven en los países en donde se aplica una democracia. ¿A qué me refiero con esto? Ok, una democracia incluye un conjunto de derechos para las personas, ¿ok? Como los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, que los vimos en noveno. Em, una serie de características como es la soberanía del pueblo, o sea, un pueblo que tiene voz y voto, un pueblo que va a elegir a sus gobernantes, a sus representantes. Una democracia quiere decir valores, libertad, paz, solidaridad, tolerancia. Ok, un gran conjunto de características, como lo vimos al principio, que se tiene que tener para que haya una democracia. Estos cambios se generan por las diferentes circunstancias políticas, sociales y económicas que cada país enfrenta a lo largo de su propia historia. También influyen directamente las formas en que los ciudadanos aspiran a participar del poder y la forma en que las diferentes regiones participan en los proyectos nacionales. Puede ocurrir que un estado tenga regiones más desarrolladas que otras, características étnicas diferentes, ideologías políticas diferentes, entre otras. Y al reunir a todos en un proyecto en común, sea necesario distribuir el poder con diferentes estrategias con el fin de atender estas diferencias. Se establecen diferentes tipos de regímenes democráticos: federal, parlamentario, presidencialista y monarquía parlamentaria, que es lo que vamos a ver más adelante y que lo acabo de mencionar, ¿verdad? O que lo acabo de ejemplificar por aquí, ¿ok? Ajá, estos que acabo de mencionar por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Son diferentes? ¿Es diferente la democracia? No, la democracia va a ser la misma. Ujú. Va a ser una democracia de derechos, va a ser una democracia de soberanía del pueblo, va a ser una democracia de elección de los representantes que nos van a dirigir o que va a administrar nuestro país. La diferencia está en cómo se aplica para cada país, ¿ok? Así como vimos en el islamismo que hay países que se aplica de forma chiita y hay países que se aplica de forma sunita, igual pasa con la democracia. Ujú. No es la misma forma de democracia que se aplica para Costa Rica que la que se aplica para Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica es un país pequeño, una sola persona puede estar al frente del país. Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que es un país pero tan grande que tiene muchísimos estados, por lo tanto es muy difícil para una sola persona tener el control de todo un país completo, ¿verdad? O de todos los estados completos. Entonces, necesita poner un autogobierno en cada uno de esos estados, pero que siempre obedezcan todos a un mismo gobierno central o a una misma constitución política que va a ser la de Estados Unidos. Así exactamente es como nace. Ahora, perdón, no puede ser la misma democracia que nos aplica a nosotros, donde tenemos un presidente, por lo tanto nuestra democracia es presidencialista, que una democracia, por ejemplo, monárquica, porque nosotros no tenemos un rey,
¿ok? En cambio, Inglaterra sí tiene un rey, ¿ok? ¿Por qué es una monarquía parlamentaria? ¿Ok? Porque está la figura de un rey, pero también hay un parlamento. Ven, son diferentes características que van a presentar estas democracias en cada uno de los países según corresponda. Entonces nos vamos a ir a la parte federalista, en donde dice que es una forma de organización territorial de un estado cuyas unidades políticas constituyentes se reservan un alto grado de autogobierno. ¿Qué significa esto? Forma de organización territorial de un estado, o entendido esto como un país. Ah, ya no escribí nada, chiquillos. Es que me cuesta mucho porque escribo con el mouse. ¿Ok? Pero voy a hacer la nota acá y ustedes le van a poner país. Entonces, forma de organización territorial de un estado, entendido como un país, cuyas unidades políticas, entonces, ¿cuáles van a ser las unidades políticas de ese país? Van a ser los estados. A eso nos referimos con unidades políticas. Aquí le van a poner estados. Ajá, cuyas unidades políticas constituyentes, ¿por qué? Porque van a tener una constitución. Lo que se reconoce, se reservan un alto grado de autogobierno. Ajá, se van a autogobernar según su propia legislación. ¿Ok? Sin embargo, lo que se reconoce constitucionalmente, lo que va a obedecer a una sola constitución política. Dice, es una estructura federal. En una estructura federal, la soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, o sea, de las unidades políticas o los estados. Pero al mismo tiempo, estas unidades se subordinan, todo esto lo vamos a marcar, estas unidades se subordinan a un poder central para la legislación de ciertas competencias esenciales. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas van a obedecer a un poder central, que va a ser ¿quién? El presidente de la República, Washington, la Casa Blanca, como quieran verlo. ¿De acuerdo? Entonces, federalista, ¿por qué? Porque se compone de muchas unidades políticas que van a pertenecer a un mismo país. Por eso es que muchas veces en Estados Unidos, para que no se les olvide, escuchamos en televisión, en películas o en series, es que la policía estatal, es que la policía federal, ¿ok? Es por esa razón, ¿verdad? Por las unidades políticas, porque cada país, cada estado va a tener su propia autoadministración bajo su propia legislación. Por eso es que un estado, por ejemplo, de Estados Unidos, es permitido el uso de la marihuana y en otros estados eso no es permitido. O en un estado es permitido el aborto y en otro estado no es permitido el aborto, porque cada estado va a tener su propia legislación. Sin embargo, todas obedecen a un poder central, ¿verdad? A una constitución política mayor y a un gobierno mayor, ¿verdad? Que va a ser, en este caso, el poder central. Características de este federalismo, ¿ok? Esto no es importante, se originó en Estados Unidos en la Constitución de 1787, pero eso no lo van a preguntar en el examen. Esto sí, es característico en los países de grandes extensiones territoriales y de mucha población, porque es lo que yo les decía a ustedes. ¿Cómo hace un solo presidente para administrar un país tan grande, verdad? Entonces, mejor lo dividimos en pequeñas partes y cada pequeña parte se va a autoadministrar, siempre obedeciendo al poder central. El territorio de un estado federal está integrado por la división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes y tiene una autoridad propia, el gobernador. ¿Ok? Entonces, esto también es lo que acabo de mencionar. Cada territorio o cada estado federal está integrado por una división de estados autónomos
de pequeños estados que van a elaborar sus propias leyes y tienen autoridad propia que va a ser un gobernador. No se llama presidente, ¿verdad? Solamente hay un presidente. En cada estado va a haber un gobernador. Existe un poder central que gobierna toda la nación. Su autoridad se fundamenta en los principios de asociación, coordinación, negociación y respeto. Ningún estado puede intervenir en el asunto de otro. ¿Ok? Entonces existe un poder un poder central que va a gobernar toda la nación. ¿Ok? Y ningún estado puede intervenir en los asuntos de otro. En buena teoría, cada estado tiene su propio autogobierno y ninguno se mete con las leyes del otro. Los estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas del poder central con las aspiraciones de los estados miembros. ¿Okay? Ese no es tan importante. Ajá. Existe una constitución federal que va a ser, aquí, existe una constitución federal que va a ser la que va a regular a los estados autónomos, ¿verdad? Eso que les mencionaba anteriormente, cada país va a tener, cada estado va a tener su propio autogobierno, va a tener sus propias leyes y demás, pero van a obedecer a una constitución general, ¿verdad? Que es la que va a dirigir el país como tal. Poder Judicial Federal es la suprema autoridad en los conflictos que se presentan en todo el territorio. La Policía Federal está por encima de la Policía Estatal. Sí, porque la Policía Estatal va a competir a cada estado, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros digamos la Policía Municipal. ¿Y a quién va a atender la Policía Municipal? Al municipio, ¿verdad? O al cantón al que pertenece, pero hay una Policía General. Es lo mismo que acá, ¿verdad? Lo que pasa es que la federal, que va a ser la mayor, va a estar por encima de cada una de las chiquitillas, que son las que van a estar en cada estado. Los estados autónomos tienen un mismo sistema, el ejecutivo, que es el gobernador de elección popular, el legislativo con 2 cámaras y una Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Recordemos, chicos, vamos a ver quién me dice los 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Aquí en Costa Rica. Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto, muy bien. Esos son los 3 poderes del Estado. Ahora, ¿quién pertenece al Ejecutivo o cuál es el máximo representante del Ejecutivo? ¿Quién lo sabe? Ninguno. Bueno, el máximo representante, perdón, André, dime. El presidente, Correcto, muy bien. El el presidente, vicepresidente y ministros. exactamente, muy bien, André. El presidente, los vicepresidentes y los ministros, ¿verdad? ¿Quién elige al presidente? Igual que aquí, por elección popular, ¿verdad? Nosotros, el pueblo, elegimos al presidente. ¿Cuál diferencia, chicos? Aquí vamos a empezar a ver diferencias entre unos países y otros y es lo que vamos a ir rescatando de este folleto para ir resaltando lo que nos interesa más para el examen. ¿Cuál es la diferencia? El legislativo, ¿quién forma el legislativo? ¿Alguno se acuerda? ¿Quiénes conforman el poder legislativo en nuestro país? Los diputados. Correcto, los 57 diputados que tiene la la Asamblea, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una Cámara de Diputados que está conformada por 57 diputados. En Estados Unidos tenemos un poder legislativo que va a estar formado por 2 cámaras. Esto se llama bicameral. Bicameral. Bueno, ahí lo terminan.
¿ok? Y le vamos a poner aquí que es una diferencia. Entonces, los estados autónomos tienen un mismo sistema, van a tener un ejecutivo que es el gobernador y que este va a ser de elección popular, van a tener un legislativo en el que el legislativo va a tener dos cámaras de diputados, o sea, dos grupos de diputados y una Corte Suprema de Justicia. Países representantes del federalismo, vean que aquí ya vimos entonces las características generales de lo que es el federalismo. Ahora vamos a ver país por país. Los Estados Unidos, sus características, esto no es importante, la constitución vigente es la del 17 de septiembre de 1787, que se actualiza con las enmiendas. Hay una división política de 50 estados y el Distrito de Columbia. Es una república federal presidencialista, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en esta que es el federalismo, ¿verdad? Sin embargo, vean que también es presidencialista, pues tiene un presidente. El presidente, al igual que en Costa Rica, se elige cada 4 años, desde 1951, y es reelegible una sola vez. ¿Ok? El presidente se elige cada 4 años y es reelegible solo una vez. La elección del presidente, esto es otra diferencia. Lo vamos a poner acá como una diferencia. La elección del presidente es indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque el pueblo no va a votar por el presidente como tal, como hacemos nosotros, que nosotros vamos y ponemos ahí una X con una crayola que nos van a dar y lo vamos a poner debajo de la foto de cada candidato o debajo del partido político al que pertenece ese candidato. Allá no. En Estados Unidos votan por un colegio electoral. ¿Ok? El pueblo de cada estado vota por un colegio electoral compuesto de tantos electores como senadores y representantes del Estado del Congreso Federal, más 3 del Distrito de Columbia en total. Esto tampoco es importante. ¿Ok? Entonces, el pueblo de cada estado vota por un colegio federal y estos colegios federales van a ser los que van a otorgar los votantes o la cantidad de votantes a cada partido político. ¿Ok? Existe una división política de los estados, se dividen en condados, estos en distritos y municipios, sus respectivos pueblos gozan de todos los poderes de la ley constitucional, no otorga explícitamente el gobierno federal. ¿Okay? Cada estado tiene un gobernador, eso ya lo vimos, elegido por el pueblo para servir en un periodo de 2 a 4 años, según el estado, un congreso y un sistema judicial propio. ¿Ok? Y el actual jefe de Estado y de gobierno, no es Donald Trump, ¿verdad? Ya lo sabemos, es Joe Biden. Joe Biden. ¿Ok? Vamos a ver cómo se escribe. Se escribe J-O-E Biden. Joe Biden. Ok. Ay, no, no es L al final, es N. ¿Ok? Joe Biden. Muy bien. Recuerden marcar solo lo que yo les voy marcando, ¿verdad? Características del poder legislativo en Estados Unidos, formado por el Congreso, que está dividido en dos cámaras, que va a ser el Senado y la Cámara de Representantes. Recuerden que esto ya lo mencioné, esto significa bicameral, dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Ok?
Esto de acá no es importante para efectos de examen, esto tampoco. Si ustedes lo quieren leer cuando estén estudiando, genial, es conocimiento general, ¿verdad? Pero no les va a entrar en el examen. Características del Poder Ejecutivo, ajá, presidente, ¿verdad? Dice, el presidente presidente de los Estados Unidos, es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, así como comandante en jefe de los militares y jefe de la diplomacia, o sea, del ejército. Ahí lo termina, del ejército. Entonces, el presidente va a ser jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe del ejército. Así como en Costa Rica, el presidente es el jefe de fuerza pública, ¿verdad? Ok. El presidente puede vetar la legislación promulgada por el Congreso. Si no saben qué es vetar, es el derecho que tiene un presidente a cuestionar o eliminar una ley. ¿Ok? El presidente puede ser censurado por una mayoría de la Cámara de Representantes y cesado de sus funciones por una supermayoría de 2/3 en el Senado por traición de cohecho, grandes crímenes. Este ya no es importante. El presidente no puede disolver el Congreso ni convocar elecciones especiales, pero puede indultar, que es perdonar, a criminales convictos de delitos federales, promulgar órdenes ejecutivas y con el consentimiento del Senado puede designar jueces de la Corte Suprema y jueces federales. Este tampoco es importante. De aquí vamos a marcar estos dos. Si hablamos de Alemania, dice que las características de Alemania vienen a ser similares. Es una república federal presidencialista. Nos vamos a enfocar en la federalista, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Esto es una diferencia que hace particular a Alemania y es que sus leyes se encuentran establecidos en un documento llamado Grundgesetz o Ley Fundamental, modificada en 1990. ¿Qué significa Grundgesetz o Ley Fundamental? Constitución política, le van a poner, por favor. ¿Ok? Otra diferencia, el Poder Ejecutivo. Dice que el presidente es elegido por Convención Federal por 5 años. Aquí es donde está la diferencia. El presidente es elegido por 5 años. Y tenemos un canciller que es elegido por la Asamblea Federal. ¿Ok? En realidad el canciller va a ser la principal figura política. ¿Ok? Principal figura política. En cuanto al poder legislativo, vean que la diferencia es que se llaman diferente. Igual vamos a tener dos cámaras, es bicameral, eso lo vamos a anotar acá. Es bicameral y va a estar formado por cámara baja y cámara alta. Ya de ahí para acá no nos interesa, no nos van a preguntar cuántos representantes tiene cada cámara, ni cómo llegan a ser los representantes, ni nada de eso, ni qué hacen tampoco. Entonces, cámara baja y cámara alta. Cámara baja es la Asamblea Federal compuesta por 69 representantes de los 16 estados y Cámara alta es el Consejo Federal compuesto por 69 representantes de los 16 estados. Vean que dice lo mismo. Nada más cambia aquí, Asamblea Federal o Consejo Federal. Pero entonces, importante, es bicameral y se llama Cámara baja y Cámara alta. ¿Por qué les digo a estos chicos? Porque les pueden preguntar, por ejemplo, en los regímenes democráticos en el mundo,
el parlamentario tiene un país representante en donde su poder legislativo está dividido en Cámara Alta y Cámara Baja. Su constitución política recibe el nombre de Grundgesetz y tenemos que saber de cuál país nos están hablando. ¿Ok? El poder judicial no es importante aquí. ¿Ok? Y nos vamos a la India, ya para terminar. Actualmente, solo aquí vamos a corregir esto, que esto no está bien. Ya no es Angela Merkel, ahora se llama Olaf. Así como está escrito ahí, Olaf Scholz. Así, Olaf Scholz. Y ahora sí, nos vamos para la India. Dice que la India es una república federal, lo mismo, ¿verdad? Con una constitución vigente desde el 26 de enero de 1950. El presidente es elegido por un periodo de 5 años y por las asambleas, ¿ok? Periodo de 5 años. El gabinete igual está encabezado por un primer ministro. No sé si ustedes han escuchado ahora en las últimas noticias, bueno, hace poco, por ejemplo, en Inglaterra, que se le pidió la renuncia al primer ministro, que era Boris Johnson. ¿Okay? Ese primer ministro va a ser la principal figura política de este tipo de regímenes. Es responsable ante el Parlamento. El primer ministro es nombrado por el presidente. Vamos a tener también que va a estar conformado por Cámara Alta y Cámara Baja. Aquí se llama Cámara Alta o Consejo de los Estados y Cámara Baja o Cámara del Pueblo. Aquí, por ejemplo, que dice que el primer ministro es responsable ante el Parlamento. Pasa lo mismo que pasa en Costa Rica. Si, por ejemplo, el presidente es llamado por la Asamblea Legislativa, o sea, por los diputados, a rendir cuentas, el presidente tiene que ir, ¿verdad? Al igual que aquí el primer ministro, si lo llama el Parlamento, que recuerden que Parlamento, Congreso, Asamblea va a significar lo mismo. ¿Ok? Entonces, si el Parlamento llama al primer ministro a rendir cuentas, este tiene que obedecer e ir, ¿verdad? Al igual que en Costa Rica. Igual que en Costa Rica, el Poder Ejecutivo está formado por el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros. Y el Poder Ejecutivo está subordinado a la Cámara del Parlamento, mientras que el primer ministro y su gabinete son vigilados directamente por la Cámara Baja. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a marcar de acá. Es como lo más importante. Vean que básicamente es lo mismo, nada más que los presidentes están durante 5 años, son elegidos durante 5 años. Y tenemos dos cámaras, Cámara Alta o Consejo de Estados y Cámara Baja o Cámara del Pueblo. Ya de ahí pasaríamos a lo que es el tipo de régimen político parlamentario. Ya acabamos con federalista, pero esto lo trabajamos, si Dios lo permite, la próxima semana junto con los otros tipos de regímenes políticos democráticos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe, todo claro. Nada más que es bastante materia. Sí, 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 sí. Y esto tiene un poquitillo enredar, entonces sí hay que ponerle atención y ojalá vayan haciendo esquemas, ¿verdad? Porque eso es importantísimo, mapas mentales o mapas conceptuales para que ustedes puedan ir ubicándose y ubicando las ideas. Ya les digo, yo más adelante les voy a ayudar. No quiero que se atengan, pero
Vamos a ver. Solo para enseñarles, por aquí tengo un resumen, ¿verdad? Por aquí tengo mapas mentales, regímenes políticos democráticos con sus principales características, pero no se los voy a pasar todavía, se los paso más adelante. De momento, chiquillos, estudien. Nos vemos en sociales, los que siguen conmigo y los que no, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ok, listo, buenas noches.